Bueno, hace un ratito cuando terminamos el bloque hablábamos justamente de el tema que nos va a ocupar en este bloque, ¿sí? Del síndrome urémico hemolítico. Atención, porque parece chino, pero está tan presente en nuestra familia que parece parte de nuestras casas, ¿sí? Está con nosotros Marina Novosa, quien es bioquímica, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Hola, buen día. Un placer estar nuevamente con vos acá, en el piso. A ver, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Parece compleja Sí. la palabra, las palabras que integran este concepto, pero síndrome hace referencia a un conjunto de síntomas, ¿sí? Urémico, con un impacto sobre todo a nivel urinario, a nivel renal, y hemolítico hace referencia a la ruptura, ¿sí?, de los glóbulos rojos, ¿sí? Bien, es una enfermedad infecto-contagiosa, primero déjame decirte, ¿sí? Infecto porque es producida por una toxina de una bacteria, la famosa Escherichia coli. No sé si la escucharon hablar, por ahí quienes somos madres, nos vamos al médico, siempre nos dicen que la Escherichia coli es productora de infecciones urinarias. Bueno, tenemos una amplia familia de Escherichia coli. La que genera el síndrome urémico hemolítico es un serotipo particular, ¿sí?, que produce una toxina. Y contagiosa porque se puede transmitir de persona a persona. Por eso es una enfermedad infecto-contagiosa. También se la considera una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Y acá te estoy dando otro dato, ¿sí? Es una enfermedad que se transmite a través de determinados alimentos. ¿Estamos? Y prevenible. ¿Sí? Eso es lo bueno. Y justamente en esta temporada, que ya comienzan los calores en nuestra provincia, está muy bueno tener en cuenta los recaudos que hay que tener para evitar esta infección. ¿En qué alimentos está presente? Bueno, mira, la bacteria de por sí, en realidad, se encuentra en el intestino del ganado vacuno, fundamentalmente. ¿Qué pasa? Cuando se faena el ganado vacuno, sí o sí, esta bacteria entra en contacto con la carne. ¿Estamos? Entonces, la carne puede tener esta bacteria que produce esta toxina, y si nosotros no la cocinamos correctamente, tenemos el riesgo de poder ingerir esta bacteria. Es decir, está en la carne. Está fundamentalmente en la carne, también en aguas contaminadas. Entonces, si nosotros lavamos frutas y verduras con aguas contaminadas, corremos un riesgo también. En lácteos, en las leches que no se hierven, o los lácteos no pasteurizados, ¿sí? Pero fundamentalmente la carne se hace. Claro, sí, por ejemplo, a mí me gusta comprar leche a una doña de la chacra. Traigo la leche a mi casa sin pasteurizar. ¿Esa leche puede estar contaminada? Puede estar contaminada, exactamente. Por eso es fundamental darle el correcto hervor. Y en el traslado siempre también la cadena de frío. Estamos, como ves, con todos los lácteos y carnes y sus derivados. En la carne, ¿cuál es la cocción ideal entonces? Bueno, acá es todo un tema, porque está quien come la carne a punto, con juguito, la carne roja en el centro. Eso hay que desterrarlo, ¿sí? Yo sé que por ahí para muchos es muy rico, pero ¿qué pasa? La temperatura, si no llega correctamente en toda la porción de carne, en el interior, la bacteria, si se encuentra, no muere. Entonces, la voy a terminar ingiriendo. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa sobre todo con la carne molida? Ese es otro gran problema. A ver, el síndrome urémico hemolítico afecta principalmente, esto hay que destacarlo, a niños menores de 5 años. ¿Estamos? Fíjense que es la principal causa de alteración renal, falla renal aguda en niños menores de 5 años. Es grave. Es muy grave, y después puede llevarle inclusive a necesitar un trasplante, diálisis y posteriormente trasplante. Con una que es súper evitable. Los niños menores de 5 años no deben consumir carne molida. Es decir, por eso a veces los médicos te recomiendan que no coman carne molida o que no le demos las famosas hamburguesitas tampoco. Exacto. Imagínate que la bacteria está en la superficie de la carne, ¿no? Sí. Yo le voy a picar la carne, le voy a hacer la carne molida, voy a mezclar a esa carne, y las bacterias van a ingresar en el interior de esa hamburguesa. Va a estar en todos lados. En todas partes de la hamburguesa, o la albóndiga, ¿no? Sí. Si la llevo a cocer y no la cozo como debe ser, que esté totalmente sin líquido rosado, ¿sí?, que no tenga un tono rosado, que esté seca la hamburguesa, corro el riesgo de que la bacteria esté presente. Los niños la ingieren,
desarrollan primero una diarrea, que generalmente es una diarrea con sangre, que tiene que llamar la atención a nosotros padres. Una diarrea con sangre sí o sí es motivo de consulta a un centro de atención de salud para que el médico lo siga al paciente, porque tampoco se le puede administrar antibióticos, no se cura con antibióticos esta enfermedad. Encima, viste que a veces decimos, no, pero comimos todo en casa y solo a él le hizo mal y pensamos que es quizás otro alimento y no relacionamos con esa misma comida que comimos todo. ¿Es porque nuestro estómago como adulto está mejor preparado? Exacto, tenemos un poquito más de defensa nosotros los adultos, que se relaciona con nuestro pH intestinal, ¿sí? Cuestión que a los niños no les pasa. Pero también déjame comentarte que un niño que tenga esta bacteria productora de esta toxina puede transmitir a los demás integrantes de la familia si no se llevan a cabo las medidas de prevención en el hogar. ¿Estamos? A ver, una vez que el niño desarrolla la diarrea con sangre, puede pasar hasta 10 días para desarrollar un síndrome urémico hemolítico, porque la toxina tiene que pasar a sangre. Cuando pasa a sangre, destruye glóbulos rojos, el niño entra en un cuadro de anemia, ¿sí? Puede tener un impacto, como les dije, a nivel renal muy importante, generar hipertensión arterial e inclusive irritabilidad y hasta convulsiones, porque es un niño que no va a poder hacer pis, no va a poder eliminar urea a través del pis, y esa urea puede afectar su sistema nervioso central, ¿sí? Es un cuadro bastante complejo. Marina, ¿esta bacteria está siempre en la carne? ¿O puede darse que en algunas veces... Pasa que tampoco sabemos, nosotros mirándola no tenemos el escáner para darnos cuenta. Esos son microorganismos, no claro, los podemos ver a simple vista. Muy sencillo. Entonces evitemos siempre. ¿Qué tenemos que evitar en la casa? Sí. A ver, vamos más ahora en esta temporada que se vienen los calores extremos a la provincia. Consumir primero la carne bien cocida. En casa y en los restaurantes pedir el lomo bien cocido, ¿sí? Que no chorree sangre. ¿Estamos? Sí. Después, lavar frutas y verduras con agua segura, ¿sí? En lo posible se aconseja que dejemos 1 hora a las frutas y verduras en agua con unas gotitas de lavandina, ¿sí? Higiene de manos, vuelvo a lo que hablamos la semana pasada, la higiene de manos es fundamental. Antes de cocinar, ¿sí? Luego de cambiar el pañal a los bebés, luego de ir al baño, luego de venir del exterior, ¿sí? Siempre tener la correcta higiene de manos para no llevar a la bacteria por todas partes. Y déjame también decirte, heladera. ¿Cómo organizamos la heladera? Porque cuando tenemos la carne descongelada, la colocamos en cualquier lugar en la heladera. Eso está mal. ¿Por qué? Porque puede, restos de sangre, contaminar otros alimentos cocidos. Entonces, lo ideal es en la parte superior colocar los alimentos cocidos y en la parte inferior, ¿sí? La carne por si cruda, va a gotear. Posiblemente en un recipiente correctamente cerrado. ¿Qué pasa con los congelados? Los congelados, bueno, la bacteria no muere en una carne que está congelada, está inactiva, esa está pero inactiva. Cuando la vamos a descongelar a la carne a temperatura ambiente y la dejamos o toda la noche y toda la mañana, ¿qué pasa? Esa bacteria se reactiva, se multiplica y la cantidad de bacteria que va a estar presente en esa porción de carne va a ser extremadamente alta. Y la posibilidad de que me enferme sumamente alta también. Entonces, lo ideal, lo que se recomienda es que saque la carne del congelador, lo ponga en el refrigerador, en la heladera, y que ahí se descongele a su debido tiempo. No afuera de la heladera. No afuera de la heladera. A veces nos olvidamos y queremos acelerar el proceso. Exacto. Por ahí se puede utilizar el microondas. Sí, en todo caso, algunos lo utilizan agua caliente, pero es una carne que no se puede volver a congelar. No es que saco un pedacito y guardo la otra porción en la heladera. La carne que se descongela, carne que se utiliza. ¿Sí? ¿Solamente esta bacteria se elimina con el calor extremo? Es decir, con una buena cocción. Con una buena cocción. La bacteria y la toxina que produce, ¿sí? Tiene que superar determinada temperatura, estamos hablando más de 70 grados centígrados a 100, un poquito más, para poder eliminarla. Exacto. Bien, ¿qué pasa con los utensilios que utilizamos? Ese es otro tema. Acá a muchos, por ahí seguro, y me incluyo, tengo tablas de madera en mi casa para picar la carne. Algunos tienen los famosos platos para el asado. Bueno, la madera se desaconseja en la cocina, porque la madera es porosa, entonces las bacterias ingresan a esa porosidad y nosotros si lo lavamos de forma rápida, como solemos hacerlo a veces en la cocina, no la vamos a estar eliminando a la bacteria. Si tenemos recipientes o tablas o platos de madera, conviene dejarlos en agua 1 hora con lavandina y después lavarlo correctamente. Esa es la correcta higiene. Exacto. Pongo en un tacho
agua y un poco de lavandina y ahí lo dejo en reposo. Exacto. Es decir, ¿la lavandina también elimina la bacteria? Elimina la bacteria. Ok. Y otra cosita más también, los utensilios, como mencionabas, no utilizar utensilios que usé para cortar carne cruda para preparar la ensalada. A veces nos pasa que en el apuro, en la casa, ¿sí? Cortamos la carne, la ponemos al asador y con ese mismo cuchillo o tenedor utilizamos para preparar las ensaladas. Eso está mal, genera una contaminación cruzada que tenemos que evitar, ¿sí? Para alimentos, para la carne, determinados utensilios, para las frutas y verduras, otros utensilios. Marina, ¿sí? ¿qué pasa con el color de la carne? ¿El color de la carne ya te dice algo? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay supermercados que no sé qué le ponen a la carne, que parece carne fresca y sin embargo no lo es. Como que hay cierta tinta o cierta luz que ponen en la zona de la carne, ¿sí? Exacto, depende, hay muchos productos que se colocan en todos los alimentos para potenciar su Exacto. color, su aroma, Sí. su sabor, ¿sí? Pero en esta cuestión lo que tenemos que tener en cuenta, lo más importante y fundamental es que no pierda la cadena de frío la carne. La carne y también los productos lácteos y todos sus derivados. Y acá un consejo también práctico. Nosotros a veces cuando vamos a hacer las compras al supermercado, nos queda más a mano por ahí la heladera donde están los lácteos y carnes, cargamos y después seguimos haciendo las demás Sí. compras, vamos a la parte de bebidas, la Sí. parte... No, la carne, pescados y lácteos siempre lo tenemos que dejar hacia lo último, Ok. cuestión de que pasemos por caja y ya lo llevemos a nuestros hogares de forma inmediata y tampoco estemos deambulando por la calle ciudad, con todos los claro. productos. Más ahora en estos calores. Exactamente, ¿sí? ahora que se viene el calor. A la hora de manipular eso en casa, por ejemplo, cuando voy a hacer la carne, pongo primero verduras, primero la carne. Si voy a hacer un guiso o una salsa, ¿cómo empiezo? Para no contaminar también. No, si se va a cocer correctamente todo, Ok. no hay problema. Ahora, si voy a trabajar con... lo importante es que no toque nada de sangre de la carne a las verduras frescas, crudas. ¿Sí? Porque en ese momento se transmite la bacteria de la carne cruda hacia las frutas o verduras. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Si se va a cocer todo en la famosa sopa que se dice, no hay problema, siempre y cuando se llegue a la temperatura de cocción ideal. Hay muchos casos en la Argentina. ¿Cómo estamos a nivel? Mira, te cuento de como otros? dato, a nivel mundial, Argentina es la que más casos tiene de síndrome urémico hemolítico en el mundo. Porque nos gusta mucho el asado. Debe ser sí, por supuesto. Y estamos hablando de más o menos 400, 500 casos por año, ¿sí? Que se potencian en estas temporadas de calor. Estamos hablando de 22 niños cada 100.000 aproximadamente, que es una cifra bastante llamativa y que porque es prevenible. Es una enfermedad que no tiene vacuna, no existe una vacuna todavía, se están estudiando vacunas para el síndrome urémico hemolítico, todavía no la tenemos, se tiene que trabajar con la prevención. Y esto viene al caso porque en Chubut ha fallecido un nenito el pasado lunes a causa de esta infección. Qué bárbaro. Y para dimensionar lo presente que está, ¿no? Exacto. Y también no nos olvidemos que los embutidos, también Claro, tenemos que tener cuidado con los es embutidos. la salchicha, los También, fiambres. exacto. No solamente la carne, sino todos los derivados de la carne. Estamos siempre a consumir de lugares seguros, Ok. que vengan con rótulos, ¿sí? Y que nosotros tengamos la garantía de que se ha conservado esa cadena de frío del producto. Claro, exactamente. Y bueno, y prestar la atención a la diarrea en los niños. Siempre estar atentos a eso y no automedicarse. Acá vuelvo a lo mismo, no automedicarse en cuadros de diarrea, ¿sí? Hay que mantener correctamente hidratado a la criatura y consultar al médico, ¿sí? Se le realizarán los estudios correspondientes y bueno, si se trata de este tipo de bacteria productora de esta toxina, se tomarán las medidas que se tengan que tomar, Y pero ahí, no con antibióticos. Por eso siempre el médico pide o el análisis de sangre o el análisis de la materia fecal, porque ahí va a detectar también esto. Exacto. Generalmente el chiquito tiene una diarrea con estrías de sangre, la mamá tiene que ser observadora, mirar el pañal, si es un niñito que usa pañal, fijarse si tiene sangre, estrías de moco, ¿sí? Eso le tiene que llamar la atención y comentárselo al médico. Evitemos problemas, carne molida no a menores de 5. Exacto. Y también una cosita más, ya con esto, también relacionado con la prevención, ya que tocamos el tema de chiquitos y pañales. Si bien no es frecuente adquirir esa infección en los balnearios, cuando un chiquito tiene diarrea, tratemos de evitar que ingrese a piletas, por ejemplo. Si la pileta está correctamente clorada, no habría mayores inconvenientes, pero si
la cantidad de cloro no es la indicada y el chiquito está con un cuadro de diarrea, por más que use los pañales de agua, ¿sí? Esa bacteria puede contaminar el agua. Claro, y va a contaminar a todos los que ingresen Todos allí. los que ingresan, exactamente. Qué excelente. Gracias, Marina, por De venir. nada, un placer.